Ahí va. Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más Podcast y nuevamente tenemos invitado al doctor José Manuel Martínez y para recordarles un poco sobre él, pues José Manuel se graduó de médico en la Universidad Central de Venezuela, hizo un Research Fellow en el Departamento de Medicina de Harvard Medical School en Boston, Massachusetts. E igualmente hizo un Research Fellow en medicina crítica y pulmonar en el Brigham and Women's Hospital de Boston, Massachusetts. Luego hizo su residencia de medicina interna en el Departamento de Medicina del Langside Medical Center de Filadelfia y actualmente funge como jefe de residente, pero en julio de este año pues se traslada nuevamente a Boston para comenzar su fellowship en medicina pulmonar y cuidados críticos en el Brigham and Women's Hospital de Boston. Felicitaciones, José Manuel, por tu nueva etapa y tu nuevo posgrado que vas a hacer, que aquí lo llaman fellowship, Sí, y bienvenido pues a Medicina y Algo Más Podcast. no, muchísimas gracias Alejandro y siempre un placer estar aquí contigo, compartiendo este tiempo. Bueno, hoy nos vamos a reunir para hablar un poco de un tema muy importante que es la disnea. La disnea o Correcto. dificultad para respirar. Entonces, lo primero que vamos a preguntarte es, José Manuel, ¿qué es la disnea y cuáles son algunas de las causas de disnea o de dificultad para respirar para los que nos oyen? Sí, bueno, como tú dices, disnea es la dificultad para respirar en palabras simples. Disnea es un término médico y viene de un término en latín, ¿ok? Dis es de disconfort y nea viene de respirar, ¿no? Entonces es disconfort al momento de respirar. Hay que recordar que usualmente la respiración es involuntaria. Cuando la respiración se torna voluntaria y que el paciente se da cuenta que está respirando, es usualmente porque tiene dificultad para respirar o disnea. Según la Sociedad Americana de Tórax, la disnea se define como la sensación subjetiva. Es una sensación subjetiva de dificultad respiratoria que está compuesta de sensaciones diferentes y que puede variar en intensidad. Hay muchísimas causas de disnea. Lo más importante sería quizás dividir las causas entre las que son relacionadas al sistema cardiovascular, las que son relacionadas al sistema respiratorio y otros tipos de causas. Las causas respiratorias son muy frecuentes, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades pulmonares como crónicas como asma, EPOC, pacientes que tienen enfermedades agudas del pulmón también, como por ejemplo neumonía o embolismo pulmonar. Son enfermedades que usualmente cursan con disnea. Enfermedades cardiovasculares también son muy frecuentemente causa de disnea, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca o pacientes con hipertensión, emergencias hipertensivas complicadas con edema agudo de pulmón, por ejemplo, o pacientes que tienen hipertensión pulmonar, también son causas de disnea. Esas no son las únicas dos causas, hay más causas. Por ejemplo, acuérdate que el sistema respiratorio está compuesto por, evidentemente, la vía aérea, los pulmones, pero también la caja torácica y los músculos que ayudan a que el pulmón se expanda. Entonces, por ejemplo, los pacientes que sufren de obesidad mórbida también van a tener dificultad para respirar, pero no porque el pulmón esté enfermo, pero sino porque el pulmón no se puede expandir porque no tiene lugar a donde expandirse. Otra importante causa de disnea son las enfermedades psiquiátricas o causas psicogénicas, como por ejemplo las crisis de ansiedad o pacientes que sufren de depresión o este, ese tipo de condiciones que algunas veces se presentan también con síntomas de dificultad para respirar. Perfecto. Y la posibilidad de que algunos medicamentos puedan producir dificultad respiratoria y recordarle, José Manuel, que en el embarazo, aunque no hay una dificultad respiratoria como tal, sí hay una elevación de la frecuencia respiratoria, para compensar un poco en la medida que avanza el embarazo, pues la elevación de los músculos diafragmas.
produce un Sí, poco de dificultad y entonces, pero es una, lo que llamamos nosotros una disnea fisiológica, o sea, no está traduciendo ningún problema, sino que simplemente pues que el pulmón ahora ocupa menos espacio porque el útero creciendo pues va empujando el pulmón y pues es algo que es normal que se, que la embarazada lo sienta. Entonces, correcto. tú que has estado y estás ahora de jefe de residente y ustedes manejan el área de la emergencia, ¿qué tan frecuente es la disnea como motivo de consulta en la emergencia? Mira, la disnea es un motivo de consulta muy frecuente en la emergencia. Si yo tengo que decirte las tres causas, los tres síntomas más frecuentes que yo veo cuando voy a la emergencia a admitir a un paciente, seguro la disnea es una de las tres causas. Incluso la disnea es frecuente incluso en pacientes que vienen al hospital quejándose por otro síntoma que no sea disnea. Este, Hay algunas estadísticas y dicen que, por ejemplo, al menos la mitad de pacientes hospitalizados en el hospital, cuando son, eh, digamos, los observan y les preguntan, se quejan de disnea. La disnea es más frecuente también en pacientes adultos mayores. Hay estadísticas que dicen que incluso un tercio de pacientes adultos mayores sin comorbilidades o sin enfermedades pulmonares crónicas se aquejan de disnea también. Entonces es un síntoma muy importante. Perfecto. Ahora, fíjate, existen múltiples clasificaciones. Tú nos hablaste sobre la disnea según el posible origen de la causa de la disnea, pero hay otras clasificaciones que nos orientan y que pudieran ser dependiendo de la duración, de la gravedad, del desencadenante, etcétera. ¿Qué nos puedes decir acerca de cómo podrían ustedes cuando llega ese paciente a la emergencia, clasificar para llevar a un diagnóstico mucho más rápido de la causa de la disnea? Correcto. Hay varias clasificaciones, como tú dices. Creo que una de las que más se usan es con respecto a la severidad. Usualmente los médicos tienden mucho a hablar de si la disnea es de grandes esfuerzos, moderados esfuerzos, leves esfuerzos o incluso en reposo. Grandes esfuerzos es, por ejemplo, un paciente que se queja de disnea mientras hace ejercicio, corre, juega fútbol o algo así. Es decir, que cercano a ser algo normal. Moderados es cuando el paciente, por ejemplo, sufre dificultad para respirar caminando algunas cuadras desde su casa, usualmente en un plano recto. Y disnea leves esfuerzos es cuando el paciente básicamente siente dificultad para respirar, digamos, haciendo mínimo esfuerzo que en una persona normal no causaría dificultad para respirar, como por ejemplo, este moverse y hacer actividades diarias en la casa, peinarse o bañarse, ese tipo de cosas. La disnea en reposo, bueno, se puede imaginar un tipo de disnea severo en el cual el paciente siente dificultad para respirar incluso sin hacer ningún tipo de actividad física, es decir, sentado o acostado en la cama, el paciente se queja de disnea. Ahora Eh, bien, de- podemos hablar, y disculpa, José Manuel, podemos hablar cuando hablamos de clasificaciones de que existe disnea aguda y crónica, porque de repente las personas pueden pensar, bueno, ¿qué es eso de disnea crónica? sí. Entonces, podemos hablar de disnea aguda y crónica. Correcto, sí, podemos hablar de disnea aguda y crónica. Digamos, el periodo de tiempo que hace que la clasificación sea de aguda o crónica varía de literatura en literatura, pero más o menos entre 4 y 8 semanas que dure la disnea. Cuando es más de ese periodo, podemos decir que la disnea es crónica y cuando es menos de ese periodo, podemos decir que es aguda o subaguda cuando está cerca o entre las 4 y las 8 semanas. La disnea también se puede clasificar de acuerdo a la posición en la que se presente. Eso también lo utilizamos mucho los médicos, por ejemplo, cuando el paciente siente disnea cuando está acostado, pero la disnea mejora cuando el paciente se sienta. Eso nosotros lo llamamos ortopnea, por ejemplo. Cuando sucede lo contrario, que es una situación clínica menos común, pero cuando el paciente siente dificultad para respirar cuando está sentado o parado y mejora cuando se acuesta, eso se llama platipnea. Es relativamente frecuente en pacientes con enfermedades crónicas del hígado, que nosotros las vemos mucho en nuestro hospital.
También existe la trepopnea, que es cuando el paciente siente dificultad para respirar cuando está acostado de un lado o del otro. Y un término que utilizamos nosotros frecuentemente porque nos ayuda a diagnosticar muchas enfermedades relacionadas al corazón es la disnea paroxística nocturna. Cuando el paciente siente dificultad para respirar cuando está dormido y esa sensación de dificultad para respirar lo despierta. Eso es relativamente específico para las enfermedades del corazón, igual que la ortopnea, cuando el paciente siente dificultad para respirar cuando está acostado y mejora cuando se sienta, eso también nos ayuda a nosotros a guiar a que probablemente la causa sea relacionada al corazón. La disnea también se clasifica de acuerdo a la causa, como ya hablamos antes. Puede ser respiratoria o relacionada a enfermedades cardiovasculares, neuromusculares, como les expliqué, el paciente es con obesidad mórbida, las causas psicogénicas y otras causas, como por ejemplo pacientes que tengan anemia, también pueden presentar disnea. Ahora, ¿cuáles pueden ser algunos de los factores de riesgo para la disnea? Sí, bueno, yo diría que uno de los factores de riesgo más importantes es cuando los pacientes no están en una condición física adecuada, lo que nosotros le llamamos aquí deconditioning o de desacoplamiento físico, es una causa muy frecuente de dificultad para respirar. Pacientes que sufren de obesidad mórbida, de por sí también sufren de dificultad para respirar. Los pacientes ancianos también cuando sufren enfermedades crónicas tienen, digamos, como una mayor incidencia de presentarse con dificultad para respirar, igual que los pacientes que tienen múltiples comorbilidades, es decir, pacientes que, por ejemplo, sufren de enfermedades del corazón y enfermedades del pulmón, las dos al mismo tiempo, pacientes fumadores, por ejemplo, que pueden ser ebóticos y también tienen enfermedad arterial coronaria. Todos ese tipo de pacientes son pacientes de alto riesgo a desarrollar disnea durante el curso de su enfermedad o de su vida. Ok, ¿qué tal del cigarrillo y los contaminantes ambientales? Por supuesto, esa es una causa importante. El cigarrillo, bueno, de por sí y también por las complicaciones que conlleva. Recordemos que el cigarrillo está relacionado a múltiples enfermedades de los pulmones, como por ejemplo EPOC o cáncer de pulmón, y también está relacionado a múltiples enfermedades cardiovasculares. De por sí el cigarrillo, incluso sin causar estas enfermedades crónicas, también es una causa de dificultad para respirar y de tos crónica. Los contaminantes ambientales también es un buen punto, es una causa importante de enfermedades pulmonares crónicas que se traducen también en dificultad para respirar. Y también podemos hablar de las condiciones ambientales cuando estamos hablando de las personas que van a sitios donde la altitud es elevada y entonces, digamos, debe haber un periodo de acondicionamiento, pero como no lo hay, si esa persona pues hace mínimos esfuerzos que a otras alturas no causan disnea, ahí puede verse pues disnea en esos casos, pues, ¿no? Sí, es un buen punto el de la altura. Recordemos que usualmente la concentración de oxígeno ambiental depende de algo que llamamos nosotros la presión barométrica atmosférica, ¿no? Usualmente a medida que uno va subiendo altura, entonces la presión barométrica disminuye y también disminuye la concentración de oxígeno. Em, digamos, la altura es mínima, los cambios no se sienten. Y cuando el paciente está en buenas condiciones y tiene un pulmón sano, no se sienten. Pero cuando el paciente tiene un pulmón enfermo o cuando las personas suben a alturas muy drásticas, por ejemplo, los venezolanos subir al Pico Bolívar, los pacientes o las personas van a padecer de complicaciones relacionadas a la altura y van a desarrollar dificultad para respirar. Perfecto. Ahora, fíjate, llega el paciente con disnea a la emergencia, ustedes lo reciben. ¿Qué otros síntomas pueden acompañar a la disnea que a ustedes les puede servir de guía para saber qué es lo que está pasando, cuál es la causa de esa disnea? ¿Qué otros síntomas pueden acompañar o frecuentemente acompañan a la disnea?
Sí, es una buena pregunta. Usualmente la disnea viene acompañada de otros síntomas, lo cual nos ayuda a nosotros a, digamos, como que estrechar un poquito el diagnóstico diferencial de los pacientes. Siempre preguntamos, por ejemplo, si el paciente que viene con disnea tiene tos. ¿Cómo es esa tos? ¿La tos es productiva o no es productiva? ¿El paciente produce moco o algo que nosotros llamamos esputo o no? ¿De qué color es? Por ejemplo, los pacientes que vienen con dificultad para respirar, tienen tos y tienen tos productiva, moco verde, uno piensa más a una enfermedad infecciosa de los pulmones. En cambio, por ejemplo, si el paciente viene con tos y dificultad para respirar, pero la tos más bien trae sangre y tiene espumita, entonces pensamos que sea un problema de corazón, insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Si el paciente viene también con dificultad para respirar, pero se aqueja de congestionamiento nasal, entonces a lo mejor podemos pensar que es la tos es por alergia o por asma. Si el paciente viene con dolor de pecho, pensamos que la dificultad para respirar puede probablemente estar relacionada al corazón, a enfermedades arterial coronarias. Si el paciente tiene lo que nosotros llamamos edema de miembros inferiores o hinchazón de los miembros de las piernas, eso también nos apunta a sospechar de que la disnea sea de origen cardiovascular. A veces cuando también la localización del edema, cuando el edema es en una sola pierna, entonces a lo mejor podemos pensar de que la causa de la disnea es a lo mejor un coágulo que se movió de las piernas al pulmón, lo que llamamos nosotros embolismo pulmonar, pero cuando es en ambas piernas, entonces pensamos que es más relacionado a insuficiencia cardíaca. Cuando el paciente además se queja, por ejemplo, de dolor en las articulaciones, este, o, o de debilidad muscular, también podemos pensar de que la disnea quizás pueda estar relacionada a enfermedades del pulmón, a enfermedades autoinmunes, o que sean problemas, digamos, por debilidad muscular, como por ejemplo miositis, o sea, inflamación de los músculos que pueda estar causando debilidad para inspirar y la disnea. Y también pueden haber una serie de ruidos respiratorios que ustedes los hacen guiar hacia el posible diagnóstico, ¿no? Sí, correcto. Entonces, bueno, además del interrogatorio, que es muy importante para poder hacer un diagnóstico presuntivo de la causa de disnea, el examen físico es muy importante. Entonces, aquí es cuando tiene importancia el estetoscopio. Nosotros podemos, bueno, no solamente el estetoscopio, nosotros observamos al paciente, nosotros palpamos lo que sucede en el pulmón, nosotros percutimos el pulmón también para saber, que también nos ayuda a saber más o menos qué es lo que está pasando, pero también escuchamos, ¿no? Y cuando escuchamos podemos escuchar diferentes cosas. Por ejemplo, podemos escuchar sibilancias, que es como un pitico, que nos hace pensar de que el problema de los pulmones es de la vía aérea inferior o distal, como por ejemplo los pacientes con asma o EPOC. Y los pacientes que, por ejemplo, que vienen con insuficiencia cardíaca, más bien esperamos encontrar crepitantes, que son como esos ruidos que similares a cuando uno, digamos, estrecha los pelitos aquí alrededor de las orejas, en ambas partes inferiores del pulmón. Es bastante específico para enfermedades de origen cardiovascular. No solamente eso, sino también los signos vitales de los pacientes también nos ayudan a saber qué tan grave es la causa de la disnea, ¿no? Cuando vemos un paciente que viene a la emergencia, pero no puede hablar con nosotros porque está muy disneico, o que tiene la frecuencia respiratoria en más de 20, que es lo normal, es decir, está taquipneico. Cuando el paciente tiene la frecuencia cardíaca en más de 100, está taquicárdico. Entonces, son cosas que nos ayudan a nosotros a saber qué tan severa es la disnea. Y también ayuda a descartar en el caso de, por ejemplo, si no encuentras nada de esto y tú ves, ocultas al paciente, lo evalúas, lo interrogas y no hay nada de esto, pues él luce bien, pero está disneico. ¿Qué pudieras tú pensar en ese caso? ¿Cuál sería la causa, no? Sí, es importante también para descartar, digamos, causas del diagnóstico diferencial, como tú dices. Cuando el paciente viene con disnea, pero un examen físico normal, a veces eso nos ayuda a sospechar de que sean causas vasculares del pulmón, como por ejemplo embolismo pulmonar o un paciente que tenga hipertensión pulmonar.
O puede ser, pueden ser causas no relacionadas al pulmón, como ya habíamos hablado antes, causas psicogénicas, que también, digamos, son prevalentes en la comunidad acá. O, digamos, también causas no relacionadas al pulmón y no psicogénicas, como por ejemplo mencioné antes la anemia, los problemas de tiroides, el hipotiroidismo también puede causar dificultad para respirar. Entonces, digamos como que el diagnóstico diferencial es bastante amplio. Ok, ahora ya mencionaste el examen físico y la ocultación. ¿Qué otras, qué más usan ustedes que otras técnicas imagenológicas, laboratorios, etcétera, usan ustedes para llegar al diagnóstico de la disnea? Sí. Bueno, creo que es importante mencionar ahorita una herramienta que nosotros utilizamos muchísimo en la actualidad a la cabecera del paciente, que es el ultrasonido. Em, Aquí le llamamos POCUS, que es el Point of Care Ultrasound, ¿no? Básicamente es con un ultrasonido rápido que no tiene que ser altamente específico, pero básicamente nos permite a nosotros detectar grandes rasgos que nos permiten, digamos, canalizar o focalizar el diagnóstico entre una causa y otra, como por ejemplo nosotros aprendemos desde bien temprano en residencia a hacer eco cardíaco y ver si la fracción de eyección del corazón, por ejemplo, está normal o está disminuida. Entonces eso nos ayuda a saber a nosotros cuando, digamos, la dificultad para respirar puede estar relacionada al corazón o no. Haciendo el mismo ultrasonido podemos ver si el paciente, por ejemplo, tiene algo que se llama derrame pericárdico, que es líquido alrededor del corazón y que nos permite entonces diagnosticar esa complicación. Podemos también ver si hay líquido alrededor del pulmón, que se llama, que puede ser un derrame pleural, puede ser por diferentes cosas, pero también que también es una causa de dificultad para respirar. Con el mismo eco también podemos ver si hay fluido en los pulmones o líquido en los pulmones que puede guiarnos, ¿no?, a hacer el diagnóstico, por ejemplo, de edema agudo de pulmón, o si el líquido está focalizado en una región del pulmón específico, podemos hacer el diagnóstico presuntivo de neumonía. Entonces son cosas que, digamos, a la cabecera del paciente nos ayudan rápidamente a hacer un diagnóstico diferencial. Pero si, digamos, admitimos a un paciente al hospital que viene por dificultad de respirar, usualmente hacemos una batería de exámenes para poder diagnosticar la causa, ¿no? Por ejemplo, una hematología completa puede ser importante para poder diagnosticar si el paciente está anémico o no, que es una causa de dificultad para respirar. Podemos también hacer pruebas tiroideas y ver cómo está funcionando la tiroides. Podemos también hacer una oxigenometría de pulso y ver cómo el paciente está oxigenando. Podemos hacer unos gases arteriales y ver cómo está la concentración de oxígeno y si el paciente está hipóxico o no. En términos de imágenes, podemos hacer rayos X de tórax, aparte del ultrasonido. Y aparte de las rayos X de tórax, también podemos hacer tomografías, pero usualmente tratamos de, digamos, hacer la tomografía cuando sea necesario. También se puede, si sospechamos de que la causa de dificultad para respirar sea de origen cardíaco, también se puede hacer un electrocardiograma y se puede ver, por ejemplo, si el paciente está taquicárdico, porque simplemente como consecuencia de la dificultad para respirar, o es que la taquicardia está causando la disnea, ¿no? Un paciente, por ejemplo, que tenga algún tipo de arritmia como fibrilación auricular o una taquiarritmia supraventricular que pueda estar causando la dificultad para respirar. Entonces son ese tipo de cosas que podemos hacer para que nos ayuda, digamos, a estrechar un poco el diagnóstico diferencial. Perfecto. Ahora, una vez llegado al diagnóstico, ¿cuáles son a grandes rasgos las medidas terapéuticas o el tratamiento que ustedes usan? Por supuesto, ya sabemos que depende de la causa, pero en general, cuál es la aproximación terapéutica que ustedes usan del paciente en la Sí, emergencia? sí, bueno, creo que lo más importante es cuando siempre vemos un paciente con disnea, que nos llaman para verlo, lo más importante es el ABC. El ABC nosotros usualmente lo consideramos como
airway, breathing y cardiovascular, ¿no? Entonces, airway es de la vía aérea. Entonces, cuando un paciente tiene dificultad para respirar, siempre nos tratamos de enfocar en que el paciente sea capaz, digamos, de mantener su vía aérea permeable. Digamos que el paciente no esté alterado o que no esté, digamos, como que inconsciente o alguna situación en la cual podamos pensar de que a lo mejor la dificultad para respirar esté relacionada en la vía aérea. La segunda, breathing, es que el paciente sea capaz de respirar, ¿no? Entonces, a lo mejor hay condiciones en las cuales nos preocupamos porque a lo mejor digamos, el pulmón no está funcionando bien, pues, digamos, nos damos cuenta nosotros en el examen físico o porque vemos una rayos X terrible. Entonces, y bueno, digamos, con la gasometría arterial también podemos ver qué tan mal está oxigenando el pulmón, y podemos ver si corrige o no corrige, digamos, con diferentes niveles de oxígeno y eso nos ayuda bastante. Y la C de cardiovascular, que es básicamente está la dificultad respiratoria causando desequilibrio hemodinámico, ¿no? A veces los pacientes como están hipóxicos también digamos, desarrollan hipotensión, no perfunden bien los tejidos. Entonces, digamos, esa es la valoración más importante de un paciente que viene con disnea aguda al hospital. El tratamiento, como tú dices, va en torno a la causa de base, es lo más importante. La disnea no es una enfermedad per se, es una manifestación clínica de una enfermedad. Entonces siempre tenemos que pensar de que la disnea está siendo, es secundaria a algo que está sucediendo y tenemos que llegar al diagnóstico de lo que está sucediendo. Eh, para tratar la disnea, hay medidas farmacológicas y no farmacológicas para, digamos, para tratar la disnea per se. Hay que recordar también que la disnea es un síntoma, aparte de agudo, puede ser un síntoma crónico y puede ser un síntoma de enfermedades crónicas digamos, un síntoma importante que causa mucho malestar en el paciente. Entonces, digamos, no solamente nos tenemos que enfocar, digamos, en el tratamiento de ese paciente agudo en la emergencia, pero también ese paciente que, por ejemplo, yo como pulmonólogo voy a ver en mi consulta a diario, quejándose de dificultad para respirar. Entonces, ¿qué hago con este paciente que tiene esta enfermedad pulmonar crónica y tiene dificultad para respirar? ¿Cómo lo ayudo a sentirse mejor? Entonces, algunas de esas medidas no farmacológicas son, por ejemplo, que el paciente debería, el paciente que sufre de disnea crónica debería aprender a respirar. Entonces, diferentes tipos de respiración, como por ejemplo la respiración diafragmática, es importante, o cuando los pacientes respiran y tratan de inspirar por la nariz y, digamos, exhalar por la boca, y a veces cuando tratan de exhalar por la boca lentamente, tratar de que la exhalación sea más larga que la inspiración, a veces ayuda a los pacientes. Los pacientes que sufren de disnea crónica a veces también se benefician de estos ventiladores pequeños a la cabecera del paciente, básicamente que les refresquen y sientan un poquito de alivio por ese aire pegándoles en la cara. Incluso escuchar música. Los pacientes cuando escuchan música que los relaje, eso a veces también ayuda a que se mejore la disnea. En las enfermedades crónicas, pulmonares crónicas, también es muy importante la terapia física. Es decir, digamos que los pacientes pueden tener pulmones muy enfermos, pero si están en una condición física buena, el paciente se va a sentir menos dificultad para respirar. Entonces, hacer rehabilitación pulmonar es una de las cosas que se indican en muchas enfermedades crónicas, como por ejemplo en EPOC o en enfermedades fibrosantes del pulmón. La terapia con oxígeno, es importante también en pacientes con disnea. No siempre cura la disnea, pero a veces la alivia. Entonces, usualmente cuando los pacientes tienen enfermedades pulmonares crónicas, lo que hace el neumonólogo es medir la saturación de oxígeno y a veces mandar al paciente a hacer un estudio que es que básicamente el paciente camina por 6 minutos y mientras está caminando le miden la saturación de oxígeno y ven si el paciente, digamos, si la saturación de oxígeno cae mientras el paciente camina o no. Y entonces así a veces pueden recomendar usar oxígeno al paciente y pueden incluso medir cuánto oxígeno necesita el paciente cuando hace ciertas actividades físicas. Igual eso mucho va también del mismo paciente, aprende a reconocer cuándo necesita el oxígeno o no. Es muy importante que los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas usen oxígeno y que no dejen que el oxígeno baje del 90% de la saturación de oxígeno, porque
usualmente la hipoxia crónica causa una complicación muy importante que es lo que llaman hipertensión pulmonar y eso usualmente complica todo el pronóstico de esos pacientes. Hay un tipo de Sí. medicamentos, hay un tipo de medicamentos que también se utiliza mucho, pero en la medicina paliativa aquí en Estados Unidos, para los pacientes que están, digamos, en fases terminales de sus enfermedades, como por ejemplo un cáncer de pulmón, que son los opioides, como por ejemplo la morfina. Este tipo de medicamentos son medicamentos usualmente utilizados para el dolor, son medicamentos analgésicos, pero que también tienen efecto, o digamos como que su mecanismo de acción también les permite disminuir el grado de disnea que tenga el paciente. Mira, ajá, y lo otro es, José Manuel, ¿qué hay de los cambios de estilo de vida y en los pacientes con disnea? Sí, no, por supuesto que el cambio de estilo de vida ayuda. Entonces, por allí va de la mano de la terapia de rehabilitación, ¿no? De que el paciente esté en forma, de que el paciente aprenda también a conocerse, ¿no? A conocer, digamos, cómo llevar su vida, a aprender a conocer sus limitaciones o más allá de sus limitaciones, cómo hacer las cosas que hace el día a día, pero digamos al mismo tiempo reconocer la dificultad para respirar. Em, el paciente usualmente que tiene enfermedad pulmonar crónica, digamos como que tiene que lidiar con esto durante mucho tiempo, entonces por eso es importante que el paciente haga terapia de rehabilitación y esté en la mejor forma posible para tratar de aminorar los síntomas de la disnea. Sí, y sobre todo, José Manuel, recordar que dentro del estilo de vida es además la nutrición saludable y evitar, entre comillas, los hábitos, porque no es un hábito, tú sabes muy bien que es una adicción, por ejemplo, el fumar. Lo otro Correcto. es perder peso, tú lo mencionaste, en el caso de las personas con obesidad mórbida, pues el perder peso va a traer mejoría de la disnea y también evitar pues alérgenos, irritantes ambientales, sobre todo estar pendiente porque en el teléfono digamos, hay maneras de uno poder ver cuál es el estatus de lo que es la polución, de lo que es, cómo, cuán contaminado está el ambiente en ese momento. Entonces, uno debe recomendarle a la persona pues, que tiene este tipo de problemas, no salga a la calle, no hagas ejercicio fuera de tu casa si tú ves que la Correcto. condición ambiental no es la mejor porque puede ser un desencadenante o algo que va a empeorar ya una disnea. Y a eso iba yo, porque los pacientes que tienen disnea crónica, pues ya ellos saben que tienen disnea y ellos viven con eso. Tú lo mencionaste, ¿no? Dependiendo de qué tipo de disnea crónica tienen. Ahora bien, ellos saben y tienen un patrón de disnea, pero ¿cuáles son los síntomas que pueden que le hacen pensar y tienen que tener en cuenta los familiares que están cuidando a este tipo de pacientes, que están indicando que está empeorando la disnea? Correcto. Bueno, esto es bastante interesante porque hay muchos pacientes con enfermedades pulmonares crónicas que no se dan cuenta que tienen disnea, pero son los familiares los que se dan cuenta que el paciente empieza a tener limitaciones. Y es por lo mismo que tú mencionas de que el paciente se acostumbra a vivir con el síntoma. Digamos que algunos de los síntomas de alarma, digámoslo así, del paciente que tenga disnea, es si el paciente, por ejemplo, y lo vemos mucho ahorita con la telemedicina, que algunas veces se hace y no tenemos la oportunidad de escuchar al paciente, puede el paciente hablar en oraciones completas, en frases completas. Cuando el paciente a veces es incapaz de hablarte una frase completa porque se encuentra disnéico, esto es un signo de alarma. Esto probablemente significa que el paciente esté hipóxico. El paciente tiene algo que llamamos nosotros tiraje. Tiraje significa que nosotros para la inspección podemos saber si el paciente tiene dificultad para respirar. El uso significa que el paciente está usando no solamente el diafragma, que es el músculo inspiratorio por excelencia, pero está utilizando los músculos accesorios de la respiración. Por ejemplo, tiraje significa, tiene el paciente aleteo nasal, cuando el paciente mueve la nariz ¿no? Para afuera y para adentro, significa que tiene dificultad para respirar. O el paciente está utilizando los esternocleidomastoideos, es un signo de dificultad para respirar también.
Cuando el paciente con dificultad para respirar se presenta con síncope o cuando pierde pérdida de la conciencia, es un signo de alarma porque significa que probablemente el paciente está severamente hipóxico y esto lo hizo tener el episodio de síncope, está cercano a ser un episodio de un paro cardíaco. Em, Digamos también cuando el paciente en el contexto de disnea viene con dolor en el pecho, que siempre nos hace pensar en causas cardiovasculares, siempre es algo que tenemos que descartar. Cuando el paciente presenta disnea a leves esfuerzos o cuando la disnea se presenta en reposo, es decir, el paciente ni siquiera tiene que dar 2 pasos para sentirse disnéico, sino que acostado en la cama o sentado en la cama, el paciente está disnéico. Esto es un signo de alarma también. O cuando el paciente tiene otros síntomas, como ya mencionamos anteriormente, pero como por ejemplo cuando el paciente tiene fiebre o el paciente pierde peso, son cosas que nos hacen sospechar de que el paciente tenga una infección respiratoria y necesita antibióticos. Cuando tiene pérdida de peso, nos hace pensar de que el paciente probablemente tenga una condición crónica, como por ejemplo cáncer, tiene que descartarse. Entonces todas estas cosas son importantes a tomar en cuenta. Y tener en cuenta también la coloración azulada que puede presentarse en los labios, en las uñas, que es lo que llamamos nosotros cianosis, porque también es otro signo de alarma que puede estar traduciendo pues que está agravando un patrón de disnea crónico. Correcto. Lo otro es en relación a qué podrías decir tú, cuándo se debe acudir, eh, cuándo debe acudir un paciente cuando tiene disnea. Entonces podemos decir dos cosas. Si nunca ha tenido disnea, ¿cuándo debe acudir una persona a la emergencia? ¿Cuándo saber que esa disnea amerita que vaya a la emergencia? Y lo otro es, los pacientes que tienen disnea crónica, ¿cuándo deben acudir a la emergencia? Sí, bueno, yo creo que todos estos signos de alarma que mencionamos son razones por las cuales el paciente debería pedir ayuda o ir a la emergencia. Este, yo creo que sobre todo también los pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, cuando ellos sienten, hay que recordar que el paciente aprende a conocerse a sí mismo. Entonces, cuando el paciente siente que está en una condición diferente a su línea de base, digamos, un signo de alarma que que usualmente amerita que el paciente vaya a la emergencia. Pero como dijimos anteriormente, cuando el paciente aparte de presentar la disnea tiene algún otro síntoma que nos haga pensar, por ejemplo, que la disnea está relacionada al corazón, cuando el paciente tiene dolor de pecho, cuando el paciente empeora el edema de miembros inferiores o cuando el paciente tiene dificultad para respirar y, como dijimos ya anteriormente, pierde la conciencia. Son todos síntomas de alarma que, digamos, ameritan una evaluación rápida en la emergencia. Ahora vamos a hablar, José Manuel, de casos puntuales. La persona fue operada, se va a su casa o puede ser que está en el hospital. ¿Qué pasa si de repente súbitamente comienza a presentar disnea? Sí, esto es bastante interesante, de hecho. En el posoperatorio, la disnea es un signo de alarma, sobre todo en diferentes tipos de cirugía, ¿no? Por ejemplo, bueno, en mi hospital y en muchos hospitales, los pacientes ortopédicos, ¿no? Los pacientes que vienen por cirugías de miembros inferiores o de pelvis también, digamos, la complicación postoperatoria muy frecuente es el embolismo pulmonar. Entonces, estos pacientes usualmente siempre hay que tener este alto índice de sospecha de que el paciente puede desarrollar embolismo pulmonar después de una cirugía ortopédica de miembros inferiores o una cirugía pélvica, como por ejemplo una histerectomía o cosas así. Perdón, José Eh, Manuel, que te interrumpa. ¿Qué significa embolía pulmonar en estos casos para los que no son y no conocen la terminología? sí, embolismo pulmonar es básicamente cuando se forma un coágulo en los miembros inferiores o en la pelvis y ese coágulo migra a través de las venas hasta el corazón y a los pulmones. Entonces, básicamente es frecuente en estos pacientes que tienen cirugías porque en el postoperatorio estos pacientes tienen que estar en reposo absoluto y no pueden movilizar la pierna. Y esto trae como consecuencia que la sangre básicamente se quede acumulada y no se mueva y se coagule. Y entonces esto trae como consecuencia que el coágulo algunas veces migra hacia los pulmones y causa la embolia pulmonar. Perfecto.
Como ya dijimos anteriormente, también la dificultad para respirar puede no estar relacionada a los pulmones, pero puede ser, por ejemplo, la anemia. Entonces, pacientes también que pierden mucha sangre durante las cirugías también pueden estar en el postoperatorio, digamos, pueden estar anémicos y pueden, digamos, aquejarse de dificultad para respirar. Los pacientes que tienen cirugías abdominales también, usualmente cuando los cirujanos insuflan la cavidad abdominal cuando hacen las laparoscopias. Eh, Esto puede traer como consecuencia que por insuflar la cavidad pulmonar, básicamente el pulmón no tiene espacio para expandirse hacia abajo y esto causa colapso del pulmón, lo cual conocemos nosotros como atelectasia, que es una causa frecuente también de disnea y de fiebre en el postoperatorio de pacientes con poslaparotomía. También algunas veces cuando los pacientes van en el postoperatorio pueden aspirar secreciones que van desde el estómago a secreciones gástricas hacia los pulmones, lo cual nosotros llamamos neumonías por aspiración y es otra causa frecuente también de dificultad para respirar en el postoperatorio. Perfecto. Mira, ¿y qué hay sobre medicamentos que puedan causar disnea? ¿Hay ciertamente medicamentos que pueden de por sí causar disnea? Esto es interesante. La verdad es que em, yo creo que aquí cabe la pena recalcar en que hay medicamentos que, eh, digamos, por diferentes mecanismos pueden causar dificultad para respirar, como por ejemplo, hay medicamentos que pueden causar inflamación del parénquima pulmonar, algo que nosotros llamamos neumonitis, y la neumonitis causa disnea. Por ejemplo, hay un medicamento muy frecuente que se utiliza para infecciones urinarias aquí en Estados Unidos, se llama la nitrofurantoína, es una causa de neumonitis súper importante. Medicamentos también inmunosupresores, como por ejemplo el metrotexate para los pacientes con artritis autoinmunes, artritis reumatoide, o pacientes en tratamiento con amiodarona, que es un antiarrítmico. Todos estos medicamentos pueden causar neumonitis, incluso una complicación tardía que sería la fibrosis pulmonar. Ahora, hoy día, hay muchos pacientes también que para el cáncer reciben medicamentos que nosotros les llamamos los immune checkpoint inhibitors, que son los inhibidores básicamente medicamentos que aumentan la actividad del sistema inmunológico para atacar al cáncer. Pero al mismo tiempo que esos medicamentos aumentan la actividad del sistema inmunológico, atacan al cáncer, pero también pueden atacar tejidos propios del cuerpo, ¿no? Entonces pueden causar inflamación de diferentes órganos y el pulmón ciertamente es uno de los órganos que se afecta por esa inflamación, la neumonitis. Es interesante esto porque estos efectos adversos de esta terapia nueva para el cáncer no siempre es mala porque, digamos, significa que el medicamento está siendo efectivo, porque de por sí, si el sistema inmunitario o si hay una inflamación como consecuencia de este medicamento, significa que aparte de, digamos, el daño que le está haciendo al pulmón, probablemente también le está haciendo daño al cáncer. Pero bueno, evidentemente nada en exceso es bueno y hay que tomar en cuenta este efecto adverso y tratarlo cuando se necesita. Sí. Otros tipos de medicamentos, ajá. No, no, adelante. Otros tipos de medicamentos que pueden causar disnea son, por ejemplo, los esteroides que se usan muy frecuentemente para las enfermedades autoinmunes o pacientes que tienen asma no controlada. Los esteroides, por ejemplo, pueden traer como consecuencia la retención de líquido y causar hipertensión o edema del pulmón y dificultad para respirar. Igual que los medicamentos para el dolor, como por ejemplo los AINES pueden traer como consecuencia que empeore la función renal, el paciente tiende también a acumular líquido, a hematizarse y a desarrollar dificultad para respirar. Entonces, todos estos son algunos de los tipos de medicamentos que uno puede tener en cuenta, pueden causar disnea. Y recordar que si el medicamento produce alergia, puede dentro de los síntomas de una reacción alérgica severa encontrarse también la disnea, ¿no? Correcto. ¿Qué hay sobre el paciente anciano y la disnea? ¿Qué nos puedes Sí. decir sobre eso? Sí, la verdad, o sea, yo creo que en líneas generales, básicamente es el mismo concepto de disnea.
y las causas y todo aquello. Creo que lo importante destacar son un par de cosas. Primero, que los pacientes ancianos tienen mayor incidencia de disnea, es decir, el paciente anciano va a tener probablemente una condición de base menos sana que el paciente joven. Entonces, cualquier problema, así sea pequeño de los pulmones o del corazón, va, digamos, a desencadenar ese síntoma de disnea. Entonces, es importante tener esto en cuenta, y cuando un paciente anciano, bueno, digamos, es más propenso a tener enfermedades de base. Entonces, cuando un paciente anciano consulta por disnea, al contrario que un paciente joven, quizás podemos pensar de que sea algo que no sea grave, quizás podemos pensar de que sea algo relacionado, algo psicogénico, algo así. El paciente anciano usualmente, cuando se queja de disnea, es porque hay algo de base que está sucediendo allí. Así que usualmente digamos, la disnea en el paciente anciano es algo o digamos, un síntoma que siempre tenemos que prestar atención. Bueno, y ya para finalizar, dos cosas que son de qué depende el pronóstico de la disnea y si la disnea se puede curar, José Manuel. Sí. Bueno, es interesante. La disnea, como yo mencioné, es un síntoma, no es una enfermedad. Entonces, la disnea, el pronóstico de la disnea va a depender, va a ser variable, y va a depender del pronóstico de la enfermedad de base, si la enfermedad de base se cura o no se cura. Es decir, por ejemplo, si tengo un paciente con disnea en el contexto de fibrosis pulmonar, probablemente el pronóstico lamentablemente no sea tan bueno. Pero si el paciente viene por disnea en el contexto de una enfermedad aguda, una neumonía, o digamos un episodio, una exacerbación de una insuficiencia cardíaca, pero que se puede controlar, entonces el pronóstico va a ser bueno. Entonces, básicamente el pronóstico depende de cuál sea la causa de base. En algunos pacientes se puede curar, en algunos pacientes no se puede curar. Pero lo importante a tener en cuenta es que en los pacientes en los cuales no se puede curar la disnea, hay diferentes tipos de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, como los que ya mencioné anteriormente, que pueden ayudar a que ese paciente que vive con disnea crónica de por vida, básicamente, aumente o disminuya, digamos, la sensación de disnea si sigue, como tú mencionaste, diferentes tipos de un estilo de vida diferente, si el paciente está en una mejor condición física, o incluso algunos tipos de medicamentos que ayudan a que el paciente sienta menos dificultad para respirar en los estadios finales de la vida también. ¿No? Y también para recalcar, José Manuel, lo que tú dijiste, que la disnea es un síntoma. Entonces, cuando hablamos de curar, no queremos decir que le vamos a dar un medicamento, sino que va a hacer desaparecer la disnea, porque es un síntoma que está traduciendo que hay una enfermedad detrás de ello. La idea con esa pregunta es que el paciente va a decir, doctor, yo voy a tener este problema de disnea para siempre, o va a ser mientras que usted me trata la enfermedad. Entonces, esa es la idea, que quede claro lo que tú nos dijiste, que si esta disnea acompaña una enfermedad crónica, como una enfermedad crónica no tiene cura, sino tiene control, el manejo para controlarlo, pues esa persona pues probablemente va a vivir con su disnea, y la idea ahí es controlar la disnea y evitar el empeoramiento de ella. Y si, por el contrario, como tú lo dijiste, es una enfermedad aguda, entonces sí, al desaparecer, como por ejemplo una neumonía, se trata la neumonía, se le pone antibióticos y desaparece la neumonía, pues ya esa persona no va a tener disnea, no va a tener más disnea, pues. Entonces, ese es un poco pues, el concepto de el curar, porque tú sabes muy bien que muchos pacientes te dicen, doctor, yo voy a estar toda la vida con este problema de disnea. Entonces, ese es el concepto que queríamos tocar un poco aquí para aclarar el hecho que ya tú lo habías hecho, porque la disnea es un síntoma. Bueno, José Manuel, no me queda más que agradecerte, y te esperamos para una nueva entrega de Medicina y Algo Más Podcast, porque vamos a seguir desarrollando, tocando estos temas que, es, que tratan acerca de los diferentes síntomas, porque yo sé que las personas pues, se preocupan mucho cuando tienen este tipo de síntomas, se angustian, es un motivo de ansiedad en las personas, y es bueno aclarar
este tipo de conceptos y que las personas sepan pues qué es lo que deben hacer, a dónde acudir, para, primero que todo, estar seguros, ¿no? Que es lo Correcto. que nosotros perseguimos en este caso. Un placer, Alejandro. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, José Manuel, y te esperamos para una nueva entrega de Medicina y algo más podcast. Seguro que sí.